El barco de patata holandesa. El aumento de la facturación que produjo la incorporación de nuevos vendedores hizo que en poco tiempo los 240 metros del almacén de la calle Benjamín Ortiz se quedaran cortos para albergar toda la mercancía que diariamente había que suministrar a los clientes. Por este motivo, cuando cierra la marmolería situada en el local contiguo, los herederos de don Luis Rodríguez deciden alquilar este bajo de 200 metros cuadrados para ampliar el almacén. La inauguración de esta nueva nave se hizo con el producto que les había abierto las puertas de tantos establecimientos: las patatas. Se había comprado un barco entero de patata holandesa que descargó en el puerto de El Musel 4 contenedores con 20 toneladas de patatas cada uno, con destino al almacén de la calle Benjamín Ortiz. El primer camión llegó a las 9 de la mañana y las 4 personas encargadas de la tarea comenzaron a descargar a la espalda todos los sacos de patatas y a apilarlos al fondo del almacén. Cuando terminaron con aquel cargamento y salieron al exterior, vieron cómo toda la calle estaba llena de camiones procedentes del puerto esperando para descargar. El volumen de la mercancía era tan grande que la ampliación del local de Benjamín Ortiz se quedó pequeña para contener todos los sacos de patatas, por lo que ya de noche se tuvo que echar mano del almacén de Ciudad Naranco para completar la tarea. Hacia las 12 de la noche, Juan Luis Rodríguez llamó a su mujer para avisarla de que no bajaría a dormir a casa. Era tal el agotamiento de haber estado descargando durante todo el día que él y 2 empleados de la empresa, Dionisio y José Vega, se quedaron dormidos encima de los sacos de patatas y con las puertas del local abiertas de par en par. Aunque el barco de patata holandesa está en la memoria de todos los que vivieron aquella operación, la carga y descarga de sacos de patatas no era nada extraordinario en la vida cotidiana del almacén, sino todo lo contrario. Como ya se ha señalado, su punto fuerte eran las patatas de siembra, que traían de Burgos en multitud de variedades, pues en cada zona de Asturias se daban mejor unas que otras. La mercancía llegaba a Oviedo en vagones de Renfe, y cuando llegaba el tren con las patatas, los chóferes subían con los camiones a la estación para descargar los vagones y llevar después los sacos al almacén, donde había que volver a descargarlos a mano. La operación debía hacerse lo más rápido posible con el fin de evitar los costes de tener el vagón parado en la estación. Por este motivo, la descarga solía hacerse en una jornada, que ese día se alargaba hasta las 10 de la noche. Pero la tarea no acababa con la colocación de todos los sacos en el almacén, sino que al día siguiente había que estar preparados a las 8 de la mañana para volver a cargar los camiones de reparto con los pedidos que habían realizado los clientes. Por si fuera poco, durante un tiempo, la empresa tuvo en el almacén de Ciudad Naranco una máquina envasadora de patata. La finalidad era poder ofrecer aquel producto en un formato más cómodo para el consumidor final. Aunque, como se verá, el concepto de comodidad en aquellos años distaba mucho de lo que hoy se entiende con dicho término, tan ligado a otros como ligereza y ergonomía. En los años 70, cuando aún no se habían generalizado las bolsas de plástico, la presentación más cómoda para que las familias pudieran llevarse a casa sus patatas eran unos sacos de malla que contenían 3 kilos de este producto de primera necesidad. Visto desde los hábitos de alimentación y consumo actuales, tal cantidad de patatas podría considerarse una barbaridad. Pero no lo era en absoluto en aquella España que en lo político estaba en pleno proceso de transición a la democracia y en lo económico se encontraba en medio de 2 crisis económicas internacionales. Las conocidas como crisis del petróleo, de 1973 y 1979, que hacían peligrar la frágil mejora del nivel de vida que se había conseguido en los años anteriores. Pues bien, en la España de la década de los 70 eran excepción los hogares en los que a la hora de cenar no hubiera una gran fuente de patatas fritas para acompañar la ración de proteínas de ese día, que podía adoptar la forma de lomo de cerdo, albóndigas en salsa, merluza a la romana, bonito con tomate durante el verano o un filete de ternera. A la ración nocturna de patatas fritas había que sumar las que diariamente se añadían al cocido de mediodía, de verduras o de legumbres,
Raros eran los potajes que no llevaran su porción de patata. El caso es que para poder suministrar a las tiendas y autoservicios este formato, en Hijos de Luis Rodríguez tenían que subir todos los días al local de Ciudad Naranco y envasar en mallas de 3 kilos el equivalente a un camión de patata, es decir, unas 18 o 20 toneladas. Ramiro recuerda cómo en esta época su jornada empezaba a las 8:30 de la mañana en el almacén de Benjamín Ortiz, donde recogía la llave del autoservicio de Ciudad Naranco antes de subir andando a este local. Una vez allí, lo primero que hacía era descargar un camión de patata. Después, abrir los sacos y volcar el producto en la tolva de la máquina envasadora. Posteriormente, pesar en la báscula la cantidad necesaria para cada malla y, por último, llenar las mallas con los 3 kilos de patata recién pesados, lo que daba como resultado entre 6.000 y 6.500 mallas de patata todos los días. Pero la operación no acababa aquí, sino que por la tarde había que volver a cargar los camiones con las patatas y distribuirlos por las tiendas y supermercados. Y así, día tras día. Y es que esta era la tarea cotidiana en una época en la que casi toda la mercancía se distribuía a granel y no había apenas envases pequeños. Así, los garrafones de bebidas eran de 16 litros, los sacos de maíz y otros cereales de 80 kilos. Las alubias y los garbanzos venían en sacos de 60 kilos, que había que pesar y embolsar después a mano para distribuir a las tiendas. El bacalao salado, un producto que en aquella época se consumía muchísimo, llegaba en sacos de yute de 50 kilos. Y así, con casi todos los productos. Además, todos los envases y embalajes eran retornables, por lo que tanto los garrafones de 16 litros, donde llegaban algunas bebidas, como las jaulas metálicas en las que se transportaban las botellas de vino y mosto, o las latas donde se envasaban las galletas, una vez vacíos, había que recogerlos a los clientes y guardarlos en uno de los almacenes de Ciudad Naranco. Allí esperaban la llegada del proveedor correspondiente, momento en el que después de descargar la mercancía nueva en Benjamín Ortiz, había que subir a Ciudad Naranco y cargar el camión con los envases vacíos.